Características del verdadero cristianismo. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué vemos ahí? Lo primero que vemos es que Pablo nos dice que nosotros somos la verdadera circuncisión, que nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Lo que significaba la circuncisión era el nuevo nacimiento, y eso es lo que tenemos nosotros, dice Pablo. Lo que significaba la circuncisión, la verdadera, era cortar con la carne, pero no con la del prepucio, sino con la de las obras que produce un corazón que solo produce, valga la redundancia, justicias propias, que son trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Y por qué son trapo de inmundicia cuando pueden ser obras buenas a los ojos de los hombres? Porque le dan la gloria a uno mismo. Por eso Dios las ve como trapo de inmundicia y le quitan la gloria a Dios. Así que la primera característica que vamos a ver ahora mismo, la tenéis ahí subrayada, pero la primera característica que nos ofrece sobre aquel que es un verdadero cristiano, sobre aquel que es un verdadero miembro del pueblo de Dios, es que sirven a Dios en espíritu. Primera, los que sirven a Dios en espíritu. El verdadero pueblo de Dios le sirve. Y ese servicio, en cualquiera de las formas en la que se haga, en realidad es adoración. Cuando tú sirves a Dios, lo que estás haciendo es adorarle. Por eso insisto tanto en la importancia del servicio en la iglesia. O mejor dicho, en el servicio a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque se puede servir al Señor fuera de estas cuatro paredes, ¿no? Pero ese servicio, Él lo ve, Dios lo ve como adoración. Cualquier forma de servicio. Dice Pablo que la primera característica del verdadero pueblo de Dios es que nuestra adoración es en espíritu y no en la carne. Aquellos que somos la verdadera circuncisión, dice Pablo, los que nos hemos circuncidado en el corazón, somos los que adoramos a Dios en espíritu y no en la carne, como enseñaban los falsos maestros. Vamos a explicarlo. Lo que Pablo está intentando decirnos es lo siguiente: que no adoramos a través de ritos y ceremonias religiosas como eran la circuncisión, las fiestas religiosas, las leyes ceremoniales que ordenaban la dieta que tenías que seguir, ¿no? No comas esto, no comas lo otro. ¿Por qué? Porque estas cosas no cambian el corazón. Solo es el Espíritu de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Pablo que adoramos por la fe que produce el Espíritu Santo en nosotros, no por estar, por ejemplo, en un lugar concreto, o por hacer ciertas cosas. Es la fe que produce el Espíritu Santo en nosotros. Lo dice Pablo y también Jesús cuando la samaritana le dijo, a la samaritana le dijo que ya había llegado el momento en que la adoración no iba a ser en aquel monte en la que los samaritanos adoraban, ni tampoco en Jerusalén. Mas ahora la hora viene, y ahora es, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Por lo tanto, un verdadero adorador no es aquel que viene a la iglesia y ya está. Un verdadero adorador es aquel que adora por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu, va de dentro a fuera. Es el Espíritu de Dios el que provoca en uno la adoración verdadera. No es al revés, no es por hacer yo cosas que provoco. Es el Espíritu. ¿Cómo lo hace? Bien, pues lo que produce en mi corazón la acción del Espíritu Santo es un deseo. No una obligación, sino un deseo de adorar. Así que cuando adoras por el Espíritu, lo haces, para empezar, de manera espontánea. Nadie te obliga, sin sentirte obligado de ninguna manera. Es un deseo, haciendo lo que sea, sirviendo como sea, pero es un deseo que surge del fondo de un corazón agradecido y que puede manifestarse en cualquier momento y lugar. Ya puedes estar en casa, en la oficina, en la iglesia o dando un paseo por el campo, que el Espíritu Santo produce en ti un deseo sincero de adoración. Por lo tanto,
Un verdadero adorador no lo hace de manera mecánica, sino que siente que el Espíritu Santo le guía a hacerlo. Por eso la verdadera adoración no es algo frío o formal. Las oraciones, el sermón del que predica, todo esto es adoración, porque es servicio. Otra vez las oraciones, el sermón del que predica, la colocación de las sillas en el local, barrer el local, la comunión con los hermanos, la edición de un vídeo sobre el sermón del domingo para subirlo a internet, la admiración por un paisaje, la gratitud por la salud, por la familia, por los hijos. Todo esto surge de una manera cálida, no sientes obligado a hacerlo, de una manera cálida y sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, fíjate por qué, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay quienes piensan que adorar es gritar, saltar, hablar en lenguas sin orden ni control, pero eso no es adorar en espíritu y verdad. Y al contrario, tampoco adora en espíritu y verdad aquel que concibe a Dios como alguien lejano, como algo que no le escucha. Porque el que adora en espíritu sabe que Dios está a su lado. ¿Cuándo puedes estar seguro de que adoras a Dios en espíritu? Bien, cuando no concibes a Dios como algo ortopédico o que está en la distancia, sino cercano y personal. Cuando te presentas ante Él con respeto y con la reverencia que se merece, no con griterío, con desorden y descontrol, pero al mismo tiempo, también cuando sientes el espíritu de adopción por el cual clamas, Abba Padre. Las dos cosas, ni es un irrespeto, ni es tampoco algo frío. El espíritu te hace clamar como un niño, Abba Padre. Por lo tanto, y aquí vendría la pregunta para nosotros, ¿cómo es nuestra adoración? ¿Estamos adorando a Dios en espíritu o lo hacemos solo formalmente? En apariencia santa, pero fría, ritual, sin vida. Bueno, yo deseo que Dios cada día más nos conceda la gracia de ser la verdadera circuncisión. Aquella o aquellos que se manifiestan primeramente en que le adoramos a Dios en espíritu. Porque esto es lo primero que nos dice Pablo sobre el verdadero cristianismo, que adoramos a Dios en espíritu. Bien, la segunda característica que Pablo nos muestra de aquellos cristianos que son el verdadero pueblo de Dios es que se glorían en Cristo. Segundo, los que se glorían en Cristo. Bien, aquí vemos la segunda prueba de si somos verdaderamente cristianos o no. ¿Cuál es nuestra actitud ante Jesucristo? ¿Cuál es el lugar en el que ponemos al Señor? ¿Cuál es el lugar que ocupa el Señor en nuestra vida? La palabra gloriarse la podríamos traducir como regocijarnos, o como la utiliza Pablo en este versículo. Enorgullecerse, proclamar en voz alta, jactarse. En este caso, no de nosotros mismos ni de lo maravillosos que somos, sino que nos gloriamos, o sea, nos regocijamos, o sea, nos jactamos en el Señor. Los judaizantes se gloriaban en otra cosa. Se gloriaban en que eran judíos, en que habían sido circuncidados y en que guardaban la ley. ¿Os dais cuenta la diferencia? De gloriarse en cosas que hacemos frente a gloriarse en Dios y lo que ha hecho en nosotros. Pero Pablo dice que nosotros no nos gloriamos en estas cosas. Que nosotros en quien nos gloriamos es en Cristo. Así se lo dijo a los corintios, seguro que lo recordáis. Que lo necio del mundo, lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que... ¿De qué? ¿Recordáis? De que nadie se jacte en su presencia. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, o sea, el que se quiera jactar, que se gloríe en el Señor. ¿Os dais cuenta? Gloriarse, pues, significa enorgullecerse, jactarse. Te glorías en el Señor cuando estás orgulloso de quién es Él y de lo que hizo por ti. Te glorías en el Señor cuando Cristo lo es todo para ti, cuando sabes que no eres nada sin Él,
cuando sabes que sin Él estás perdido. Así que aquí cualquier jactancia personal queda excluida. Cristo es el todo, por eso toda la gloria y todo el honor se lo lleva a Él. ¿Os dais cuenta lo que está intentando enseñarnos Pablo con respecto a las doctrinas de los judaizantes?